Continuando con esta clase número 2, vamos a ver también dentro de los cambios que ocurren en el país, dentro de las ideas políticas que vimos en esta primera mitad del siglo XIX, cuál ha sido la actuación de los Estados Unidos en toda esta etapa que estábamos analizando. Recuerden que Estados Unidos desde finales del siglo XVIII tiene grandes intereses en el área del Caribe, pero especialmente en la isla de Cuba, donde ya algunos de sus políticos estaban diciendo la necesidad de abrir de un espacio hacia el Caribe para encontrar de frente a la isla de Cuba. Y estoy hablando de políticos de las llamadas 13 colonias norteamericanas. O sea, políticos que aún Estados Unidos no había sido un país independiente. Estamos hablando de colonia de Inglaterra. Y ya había aspiraciones de apoderarse de la isla de Cuba. Pero esto nos da posibilidad entonces de esta afirmación y por eso vamos a argumentar cómo pudiéramos llegar a unas conclusiones partiendo de esa idea. Desde finales del siglo XVIII comienzan a manifestarse las aspiraciones expansionistas de los Estados Unidos hacia la isla de Cuba. Eso es una idea que nos da para poder analizar varios factores. Una de las cosas que tenemos que analizar dentro de ello es la llegada a ese año 1823. Pero desde finales del 18 hasta llegar al año 1823, ustedes han estudiado varios hechos que nos van diciendo el interés norteamericano hacia la isla de Cuba. Los intentos de compra, los intentos de anexión, cómo poco a poco han ido desplazando a España del comercio y se han ido apoderando del comercio cubano. Y ya cuando llegamos al año 1830, ya una parte considerable del comercio cubano se realizaba con los Estados Unidos. Por lo tanto, llega el año 1823 y observen cómo lo planteamos, se definen sus verdaderos propósitos hacia Cuba y el resto de América. Es un año clave. Estados Unidos va a definir su política exterior, sobre todo hacia esta área. ¿Qué elementos ustedes pueden utilizar para probar lo que estamos planteando? En primer lugar, abril de 1823. Y ahí tenemos el primer documento. En aquel momento, el secretario de Estado John Quincy Adams da a conocer un documento que se conoce como la política de la fruta madura o también lo llamamos la espera paciente. Es un documento que ustedes deben caracterizar. Recuerden que John Quincy Adams en estos momentos es secretario de Estado, pero posteriormente va a ser presidente de los Estados Unidos. Es considerado uno de los grandes políticos del siglo XIX norteamericano. Y una de sus brillantes ideas fue esta. Ellos tienen interés en Cuba, pero las condiciones políticas y económicas no se lo permiten. No pueden llegar a una invasión directa hacia Cuba, no pueden apoderarse de Cuba por varios factores. ¿Y qué decide este gran político? Crear una política que les posibilite esperar un tiempo prudencial para después apoderarse de la isla de Cuba. Y por eso es que vamos a la política de la fruta madura. La espera paciente es un poco una mezcla que él hace de política con leyes físicas, la ley de la gravedad. Más o menos parafraseando, él plantea de que Cuba es una fruta prendida de un árbol, que esa fruta por ley de la naturaleza tiende a madurarse, pero cuando madure se va a desprender del árbol y como la ley de la gravedad impulsa todo hacia el suelo, Estados Unidos es el suelo que va a estar pacientemente esperándola a que ella madure. O sea, hay una espera paciente, de ahí el otro nombre que tiene la política, una espera para ello. Y estamos hablando de 1823. ¿Cuándo se produce la intervención norteamericana en Cuba? En 1898. O sea que tuvieron que esperar 75 años para que las condiciones estuvieran definidas. Por lo tanto, cuando hablamos de en estos términos, tenemos que definir que la política de la fruta madura entonces tiene dos objetivos muy bien claros hacia Cuba. El primero, esperar que las condiciones estuvieran creadas para poder apoderarse de la isla. Ese es el primer objetivo. ¿A qué condiciones se están refiriendo? A la presencia de Inglaterra. Inglaterra no va a permitir que Estados Unidos intervenga en Cuba. Pero además España, aunque es un país colonial, pero está en crisis, es débil, pero todavía una guerra con España es muy difícil para Estados Unidos, que recientemente se había liberado de Inglaterra, es un país que comenzaba a desarrollarse, por lo tanto su desarrollo tanto militar, político y económico todavía no era el mejor. Había que esperar que esas condiciones mejoraran. Pero en esa espera podía darse una situación. Y si Cuba logra la independencia, entonces el segundo objetivo de la medida, ¿cuál era? Evitar por todos los medios que Cuba se separara de España. Por eso cuando hablamos después de la guerra de los 10 años, ¿qué va a pasar cuando Cuba busque el apoyo norteamericano? Estados Unidos está aplicando la política de la fruta madura
Y Estados Unidos no quiere que Cuba logre la independencia. ¿Y qué hizo Estados Unidos en la guerra de los 10 años? Apoya a España y no reconoce la lucha de los cubanos. Es importante que ustedes profundicen en esta política porque va a definir la esencia norteamericana hacia la isla de Cuba. Pero se corría un segundo riesgo. ¿Y cuál es el segundo riesgo que se corría? En lo que ellos esperan pacientemente puede venir una nación europea a intervenir en Cuba. Hay que evitar por todos los medios que esto ocurra. Y entonces en diciembre de ese mismo año, este mismo personaje, John Quincy Adams, presentó al Congreso de los Estados Unidos un documento que fue debatido, discutido y aprobado, y se le dio el apellido del presidente de aquel momento, Jim Monroe. Por lo tanto, quedó aprobada en diciembre de 1823 la llamada Doctrina Monroe. ¿Cuál era la esencia de esta doctrina? Primero, evitar, establecer una alerta a las potencias europeas de no intervenir en el caso de América. Y hay una frase muy clásica que ustedes conocen muy bien, América para los americanos, que sale de esta doctrina. Es una frase que ha sido interpretada de distintas maneras y desde el punto de vista que uno la quiera ver, pero la historia nos ha demostrado cuál es la verdadera esencia. Porque América es para los que han nacido en América, por eso se denominan americanos. Pero ¿cuál es el término que se utiliza para identificar a un nacido en Norteamérica también? Americanos. Por lo tanto, pudiera tener dos interpretaciones. O América es para los que nacen en esta tierra o América es para los norteamericanos. La historia ha ido demostrando que la esencia de la doctrina Monroe está vinculada a los intereses expansionistas de los Estados Unidos. Por lo tanto, son dos documentos muy importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. En el año 1823, cómo se define esta política exterior norteamericana, tanto para Cuba como para América Latina.